Muy buenos días para todos. Estamos muy felices que estén aquí con nosotros. Muchas gracias por participar. Vamos a empezar con un pequeño video de algunos de nuestros escritores. Mi nombre es Rebeca Zamora Pistiani, soy abogada, soy chilena, me dedico a asesorar a empresas y a organizaciones en el diseño, implementación y mejoramiento de sus programas de compliance en distintas materias. También soy profesora, hago clases de Derecho Penal, de compliance, por cierto, y también en algunas materias vinculadas con el género. Creo sin duda que el compliance es la única solución posible a todos los cambios que estamos viviendo y a convertir a todas las organizaciones en un real aporte a nuestra sociedad. Ya nos está diciendo esta pandemia, ¿cierto? El mundo ya no resiste más malas prácticas, no resiste más abusos y tenemos que estar juntos si es que queremos como civilización sobrevivir. El compliance no es solamente la prevención de delitos, implica sacar lo mejor de cada organización y lo mejor de cada uno de nosotros para poder mejorar ambientes laborales, para poder mejorar organizaciones y para poder dar lo mejor de nosotros. Creo entonces que todos los espacios académicos, todos los espacios que impliquen traspasar este conocimiento son muy relevantes. Y en ese sentido, la revista Vive Compliance, no me cabe ninguna duda, va a ser un gran aporte al conocimiento latinoamericano del compliance. Estoy muy orgullosa de que me hayan invitado a escribir en este primer número y a participar de su lanzamiento. Los quiero dejar a todos muy invitados a no solamente participar en este evento, sino que a leer la revista, a participar de ella y a difundir todo lo que tiene que ver con el compliance. Estoy absolutamente convencida de que el compliance va a ser lo mejor para nosotros, va a sacar lo mejor de nosotros y nos va a ayudar, sin duda, a ser aquellas personas que nosotros queremos. Un gran abrazo, muchas gracias por esta oportunidad. Hola, saludos desde Guatemala. Mi nombre es Eric Maldonado. Quiero invitarles el día de hoy a que formemos parte y leamos la nueva revista digital Vive Compliance. En lo personal, el compliance es un tema que me apasiona demasiado y que hemos venido trabajando a lo largo de los años. Quiero invitarles a que vivamos el compliance y que leamos la nueva revista digital Vive Compliance. Hola, soy María del Carmen Blume desde el Perú. Felicito a los amigos de Vive Compliance por esta gran iniciativa. Es un gran aporte para todos los que trabajamos en el mundo del compliance, especialmente porque vamos a encontrar en un solo espacio las mejores prácticas a nivel internacional. Les deseo de verdad el mayor de los éxitos. Mi nombre es Rebeca Zamora Pistiani, soy abogada. Bueno, buenos días para todos y todas, honorables panelistas e invitados. Les saluda Andrea Mosquera desde Colombia, soy CEO de Andrea Mosquera Abogados. Gracias por invitarme a este lanzamiento, estoy segura que será un gran proyecto con valiosos aportes de compliance y buenas prácticas para el mundo. Bienvenidos al evento de lanzamiento de Vive Compliance Magazine. Tengo el gusto y el honor de presentarles a Judy Tunjano Gutiérrez, directora de la revista. Judy es abogada, colombiana y chilena, magíster en Derecho de la Empresa y Master Compliance Officer, certificada como Risk Manager ISO 31000 y Compliance Manager ISO 37301, Auditor Líder ISO 27001. Judy es experta en gestión de riesgos, gobierno corporativo, en la implementación de programas de prevención de delitos penales y corporativos, el sistema de prevención de riesgos de blanqueo de capital, ética empresarial y antisoborno. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área legal y de compliance de empresas multinacionales en Chile, Colombia y Panamá. Docente universitaria y conferencista. Adelante, Judy. Pues muchas gracias, Andrea, por la presentación. Muy buenos días a todos para quienes nos acompañan en América y muy buenas tardes en Europa, en Estados Unidos y en otras latitudes. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros. Estamos viviendo una crisis sanitaria sin precedentes en la humanidad. A pesar de los esfuerzos de los científicos en producir las vacunas y de los gobiernos en avanzar en la vacunación, los contagios y el número de fallecidos desafortunadamente siguen siendo alarmantes.
por lo que antes de iniciar nuestro evento quisiera enviar una voz de aliento a quienes sufren, a quienes han sufrido esta terrible enfermedad, a quienes han perdido algún ser querido o algún amigo en esta pandemia. Mi abrazo solidario y sincero para todos. También reiterar, aprovechar la oportunidad para reiterar el llamado de atención a todos para que nos cuidemos, para que cumplamos las normas de bioseguridad y acatemos las restricciones que se plantean para el control de la pandemia. Seguramente que si todos nos cuidamos vamos a poder derrotar este virus. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento tan especial como es la puesta en escena de un nuevo canal de comunicación que nace con el único deseo de servir a los profesionales del compliance. Vive Compliance Magazine es el resultado de un viejo anhelo de los integrantes del comité editorial de contar con un medio de divulgación para los profesionales del compliance que a su vez constituyera una excelente oportunidad para mostrar la producción académica, profesional y práctica de quienes laboramos en el mundo del cumplimiento normativo en la región. Pues aunque el compliance tiene muchos años de historia en el mundo, en América Latina es reciente. Se han venido adoptando leyes y normativas por parte de los estados, principalmente por la presión de la ciudadanía o de organismos internacionales, pero no de manera voluntaria o que surja de la necesidad de apoyar las buenas prácticas. Por ejemplo, solo algunos países en la región cuentan con leyes de responsabilidad penal o administrativa de la persona jurídica y otras tantas normativas que ya deberíamos tener incorporados en nuestros países y que aún nos hacen falta. Por otra parte, si bien antes de la pandemia ya existían muchos desafíos para las empresas, organizaciones, corporaciones, hoy estos desafíos se han agravado o a lo menos se han destapado. Hemos visto que por la crisis sanitaria las empresas, las organizaciones han debido readecuar sus procesos, sus procedimientos e incluso muchas de ellas han tenido que cambiar de rubro comercial para adaptarse a los nuevos tiempos. Y de ello ha surgido una oportunidad única e importante para definir nuevas reglas y mecanismos que aseguren que pueden avanzar hacia una ruta rápida, pero hacia la nueva normalidad, pero basando sus actividades principalmente en la sostenibilidad, en la ética, en la integridad, en el cumplimiento normativo, en el comportamiento responsable y transparente, practicando tolerancia cero hacia cualquier tipo de práctica corrupta. No solo para que eviten contingencias legales, sino también porque es lo que la sociedad, la comunidad está reclamando de cada una de ellas. Por ello, Vive Compliance Magazine busca ser un espacio ideal y esencial para todos los profesionales del compliance de nuestra región que trabajan apoyando esa transformación de las organizaciones en ese cambio, como un medio efectivo de investigación, de capacitación, promoción, intercambio de conocimiento y también la difusión de la cultura del compliance en la región que tanta falta nos hace. A través de la revista, por supuesto, a través de espacios dinámicos que iremos generando de discusión para que nuestra actividad cada vez sea más valorada, entendida, aceptada y respetada en las organizaciones en general. Vive Compliance Magazine se nutre, en primer lugar, de una serie de artículos o colaboraciones, fruto de investigaciones, reflexiones nuevas o inéditas sobre temas específicos, contingentes y relevantes, tratados desde disímiles ópticas por expertos de distintas partes del mundo. Por otra parte, también publicaremos conversaciones o entrevistas de carácter multidisciplinario dedicadas a recoger opiniones o conocimientos de personalidades expertas y representativas del tema que se esté tratando. Además, contiene una sección en la que se destacan a las empresas que desde la alta dirección sitúan la ética y las buenas prácticas en el corazón de la conducta empresarial. En esta primera edición de la revista, la que hemos denominado Corrupción en la Pandemia, tenemos como tema central una entrevista a la doctora Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, voz experta y autorizada en la materia. Como desafío, buscamos a mediano plazo crear un centro de compliance iberoamericano que reúna los esfuerzos individuales en materia de compliance y buenas prácticas que se ejecutan de manera individual en los distintos países, en el que hagan parte las organizaciones públicas y privadas, los profesionales del compliance, las autoridades, las ONG, la sociedad civil y todos quienes buscamos promover el compliance como una oportunidad de mejora que ayude a crecer y alcanzar el objetivo de excelencia organizacional, no solo en el cumplimiento normativo,
sino también en la ética, en la transparencia, en el respeto por los derechos humanos, en el respeto por la diversidad, en la sostenibilidad, la protección de datos personales y un sinfín de temas que hacen parte de la vida diaria y también del compliance. También nos proponemos crear unos premios que reconozcan el trabajo de las autoridades, de los reguladores, de periodistas, de los oficiales de cumplimiento, de los medios de comunicación y de todos aquellos quienes promuevan e impulsen las buenas prácticas en sus organizaciones y por supuesto que en la sociedad en general. Vive Compliance Magazine mantendrá sus puertas abiertas para todos y sabrá ser fiel exponente de esta misión. Los miembros del comité editorial de la revista y esperemos que en el futuro muchos de ustedes estamos plenamente convencidos de que vale la pena disfrutar este desafío. Solo me resta presentar mis agradecimientos en primer lugar a ustedes, a quienes nos acompañan desde sus casas, desde sus lugares de trabajo, desde distintos países de nuestra América, de Europa, de Estados Unidos. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. También a los autores que de numerosas disciplinas, organizaciones y países han colaborado y enriquecido el contenido de esta primera edición de la revista. También agradezco la presencia de nuestros distinguidos ponentes, de la doctora Adelia Ferreira, del doctor Javier Puyol y del doctor José Ugaz, quienes algunos nos han honrado con sus artículos y además con su presencia en el conversatorio que viene a continuación. Ahora, por favor, permítanme presentarles al comité editorial. Les presento a Carolina Samar. Ella es abogada, máster en Derecho de los Negocios Internacionales, es profesora de Derecho Internacional Privado en varias universidades en Chile, es autora y coautora de artículos de opinión y de investigación jurídica, fue secretaria regional en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en Santiago de Chile y es miembro de la Asociación Chilena de Derecho Internacional Privado. Carlos Bochel es abogado y administrador de empresas, es máster en Seguridad y Defensa, fue oficial de la Policía Nacional de Colombia, es miembro del Comité de Expertos en Seguridad de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional en Colombia, presidente de la Asociación Colombiana de Poligrafía, es el creador e implementador del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia. Les presento también a Gina Rabajille. Ella es periodista y cientista política, magíster en comunicación ambiental y diplomada en comunicación estratégica para las organizaciones. Está certificada en la elaboración de reportes de sostenibilidad. Gina se ha desempeñado en diversos proyectos y entidades en el campo de la comunicación estratégica y la responsabilidad social. Es docente universitaria y conferencista. Deseamos y esperamos que este esfuerzo que supone el lanzamiento de una revista digital e interdisciplinaria sea valorada por todos nuestros lectores, por todos ustedes, a quienes les pedimos su colaboración altruista, científica y profesional para poder seguir creciendo en la construcción del conocimiento del compliance en nuestra región y, por supuesto, en la creación de este nuevo centro iberoamericano que nos hemos propuesto. A partir de hoy, soplan nuevos vientos en el mundo del compliance. Muchas gracias a todos y a todas. Saludos a todos. Les habla Jorge Selman de República Dominicana. Soy abogado con formación financiera y con experiencia en mercados financieros desde la órbita de los órganos reguladores, las entidades de intermediación financiera y la práctica privada. Tengo el gratísimo placer de compartirles este maravilloso proyecto de revista Vive Compliance, que tiene por propósito ofrecer a la comunidad iberoamericana los criterios de los mejores expertos en materia de cumplimiento sobre aspectos fundamentales de esta disciplina. Les aseguro que esta revista marcará el antes y el después en el mundo del compliance y que se constituirá en un marco de referencia para los profesionales del área y para todos los interesados en el tema. Les invito a que se conviertan en testigos del nacimiento de este proyecto y a que se deleiten con el contenido que sus páginas nos ofrecen. Un saludo cordial.
Hola, soy Susana Sierra y los saludo desde Chile. Actualmente soy directora ejecutiva de BH Compliance y presidenta de Chile Transparente. Los quiero invitar a todas y todos a leer la revista Vive Compliance, donde tendremos la oportunidad de enterarnos de lo que está sucediendo en compliance en Latinoamérica y de poder compartir buenas prácticas, sobre todo en el ámbito de la anticorrupción y la transparencia. Es muy importante que todos nos podamos unir en esta importante labor y que podamos compartir las mejores experiencias para así poder erradicar la corrupción. La revista además tendrá un lanzamiento el próximo 13 de mayo, donde contaremos con un conversatorio con destacados expositores. Los esperamos a todos. Gracias. Un tremendo saludo a Vive Compliance. Invito a seguir esta nueva revista jurídica dedicada al compliance, a todo lo que es la gestión corporativa y sobre todo por la importancia que ha ido adquiriendo el compliance, el cumplimiento regulatorio, a propósito de esta pandemia que desde hace más de un año nos está afectando a todo el mundo. Creo que como abogado dedicado al cumplimiento regulatorio al interior de grandes empresas, considero que es un aporte enorme y, lo más importante, liderado por mujeres. Les doy la más cálida de las bienvenidas al mundo jurídico de los medios, a Vive Compliance, y en particular a dos de sus editoras, Judith Unjano y Carolina Samar, además dos grandes amigas, así que esto, si es liderado por mujeres, va a ser un tremendo emprendimiento. Éxito y todos invitados para el próximo jueves 13 de mayo el lanzamiento de esta revista digital. Bueno, pues muchas gracias a nuestros escritores que nos han enviado estos maravillosos videos. También a quienes están escribiendo en el chat con mensajes optimistas y cariñosos. Muchas gracias por estar ahí, por sus mensajes de distintos países. Tal como lo habíamos anunciado hace unos días, tenemos unos invitados de lujo para nuestro conversatorio de corrupción, la otra crisis en América Latina. Voy a proceder a presentar a nuestros invitados. Quiero presentar en primer lugar a la doctora Delia Ferreira. La doctora Delia es la presidenta de Transparencia Internacional, es autora de numerosos libros y publicaciones sobre cultura democrática, instituciones políticas, política comparada, gobierno por decreto, ética pública y parlamentaria, financiamiento de los partidos políticos y de los sistemas electorales, entre otros temas. Muchas gracias, doctora Delia, por estar aquí. Muchas gracias por contribuir en esta gran labor que es la lucha anticorrupción, principalmente en nuestra región. Un placer acompañarlos y mucho éxito con la revista. Gracias. En segundo lugar, les presento al doctor Javier Puyol Montero. El doctor Puyol es magistrado excedente, letrado del Tribunal Constitucional de España, hace parte de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, fue ganador del premio de la Agencia Española de Protección de Datos como investigador en el año 2012, premio a la innovación del BBVA en el 2013, premio internacional de la Cátedra Google en el 2014, premio al mejor abogado digital en el 2014 también. Es profesor universitario en distintas universidades, cursos de pregrado y posgrado en España y otros países. Doctor Puyol, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Judy, por haber contado con mi presencia en este acto y deseo de corazón que Vive Compliance sea una experiencia maravillosa y el Centro Iberoamericano del Compliance una realidad en muy poco tiempo. Te deseo los mayores éxitos profesionales. Muchas gracias, doctor Puyol. Y en tercer lugar, les presento al doctor José Ugaz Sánchez Montero. El doctor Ugaz fue también presidente de la Junta de Transparencia Internacional, fue ex procurador es ex procurador ad hoc para el caso Fujimori y Montesinos en Perú, que es bien conocido por todos nosotros, exfuncionario de la ONU y del Banco Mundial. Ha sido integrante de diversas comisiones de reforma a la Administración de Justicia, del Código Procesal Penal y la política penitenciaria en Perú.
Es autor de los libros Prensa Juzgada, Caiga quien caiga, y el último del año pasado, La Gran Corrupción. Doctor Ugaz, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación y muchas felicitaciones por la gran iniciativa de Vive Compliance. Gracias, doctor Ugaz. La pandemia mundial de la COVID-19 ha proporcionado un claro recordatorio que el abuso del poder para beneficio privado puede costarnos a todos nuestra libertad, la salud, incluso la vida. La corrupción socava cualquier perspectiva de desarrollo sostenible y es un desvío de la Agenda 2030, ya que contribuye significativamente a la pobreza, a erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y, por supuesto, la cohesión social. Y lo que es más importante aún, desvía recursos que podrían canalizarse hacia bienes públicos. Los costos de la corrupción a nivel mundial son de proporciones épicas y los hemos escuchado muchas veces. Según datos del Fondo Monetario Internacional, la corrupción desvía el 5% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, que equivale aproximadamente a 2,6 billones de dólares que van para el beneficio de unos cuantos. Para continuar hablando de compliance, doctora Delia, ¿cómo podría contribuir la implementación de programas de compliance en la disminución de la corrupción? Muchas gracias, Judy, por la pregunta, y realmente lo que hemos visto durante el 2020 con la pandemia es que la corrupción, lejos de perder prioridad en la agenda pública, se transformó en un eje central de discusión. Cuando la pandemia empezó, muchos colegas de organizaciones internacionales me decían: Delia, olvídate de tu tema porque con esto de la salud, la corrupción no va a ser importante. Por otro lado, los capítulos de Transparencia Internacional en todo el mundo y los de la región en particular, que fueron los primeros en ponerse en marcha, lanzaron una serie de advertencias sobre los riesgos incrementados de corrupción en la pandemia que estábamos enfrentando y cómo enfrentar esos riesgos, cómo prevenir los problemas de corrupción que estimábamos que se iban a producir y que lamentablemente se produjeron, desde las compras de los primeros insumos hasta los vacunatorios VIP y las compras de vacunas en el último tiempo. Y en ese contexto, obviamente, el compliance como disciplina tiene un rol que cumplir y un rol muy importante, sobre todo porque, y esto es bueno al inicio del ciclo de una nueva revista sobre el tema, el compliance hoy es algo más que simplemente el cumplimiento normativo o el ajuste de la conducta del sector empresario a las normas existentes. En el foro de Davos, nosotros estamos discutiendo en el grupo anticorrupción un programa que se sintetiza en hablar de la integridad más allá del compliance, porque lo que estimamos es que la integridad debe ser el centro de toda la disciplina de compliance, y esto va en línea con una discusión actual sobre la función del sector privado en la lucha anticorrupción, que tiene que ver con esa revalorización del concepto de propósito, con la revalorización de la idea de un capitalismo abierto de stakeholders y no solo de accionistas, que tiene que ver con la discusión renovada sobre la importancia del bien común, que es la base valorativa de nuestra estrategia 2020 en Transparency International, y que, para no entrar en la discusión filosófica sobre qué es el bien común, lo que nosotros decimos hoy, y tiene que ver con algo que Judy mencionaba, es que la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable es la más clara representación de lo que el bien común significa en la actualidad. Todos estos valores y, por supuesto, la generación de una cultura de integridad en el sector corporativo y la vinculación de dos áreas que a veces estaban separadas, como compliance y
derechos humanos o respeto de los derechos humanos, esa combinación tiene que ser lo que oriente a compliance en esta nueva etapa, y particularmente en lo que hace a la lucha por la transparencia, la integridad y contra la corrupción. Muchas gracias, doctora Delia. Doctor Ugas, y en ese sentido, entonces, ¿cuál sería el papel del compliance officer o del oficial de cumplimiento dentro de este plan de compliance? Está sin sonido, doctor Ugas. Sí, perdón. Quería partir, si me permites, previamente de la última idea que ha mencionado Delia, en el sentido de que el compliance, si bien es cierto, es un gran paso adelante en una estrategia anticorrupción en general, no puede limitarse, primero, a una formalidad, que lamentablemente ha ocurrido en muchos casos. Si no hay un cambio cultural, es poco lo que puede aportar, y por el contrario podría convertirse más bien en una forma de encubrimiento de nuevas prácticas de corrupción. Y lo segundo es que creo que tampoco debe limitarse solamente al sector privado. ¿Por qué? Porque, como dicen los expertos en materia de corrupción de estos tiempos, ya la corrupción dejó de ser dinero en un sobre, no se puede limitar al soborno. Hoy día hablamos, como la profesora Sarah Chase, por ejemplo, de sistemas operativos de corrupción, es decir, corrupción sistémica entendida como la penetración de las estructuras del poder para desde ahí generar distorsión de las políticas públicas para beneficio de unos cuantos y perjuicio de grandes mayorías. Y aquí creo que el concepto y la realidad de la gran corrupción ha venido a cambiar el panorama. Naciones Unidas ha establecido que la gran corrupción es aquella que penetra los niveles más altos de gobierno, generando abusos de poder, y Transparencia Internacional hace muy poco lanzó una definición en el sentido de que la gran corrupción es el abuso de poder de alto nivel que beneficia a pocos al costo de muchos y a causa de un daño extendido y serio a individuos y a la sociedad, y usualmente permanece impune. Como señala la profesora Chase, los sistemas operativos de corrupción implican redes en las que interactúan élites empresariales, funcionarios públicos, el crimen organizado, que cada vez juega un papel más importante, y por lo tanto, si lo vemos de una perspectiva focalizada, el compliance queda corto para poder enfrentar una realidad tan compleja. Entonces, creo que en primer lugar hay que extenderlo a un concepto de compliance gubernamental o compliance público. Ahora, por ejemplo, que las asociaciones público-privadas juegan un papel fundamental. Creo que el caso Lavajato nos lo ha tirado en la cara, y hoy día queda clarísimo que programas de compliance de muchas de esas empresas o fueron manipulados para encubrir la corrupción o se quedaron muy cortos frente al reto. Dicho eso, evidentemente el rol del oficial de cumplimiento es fundamental, al punto que ciertas legislaciones, por ejemplo en el caso peruano, en el tema de compliance de tráfico de drogas, le asigna responsabilidad penal al oficial de cumplimiento si es que no ejercita adecuadamente sus funciones. Debería haber un responsable, un propietario de las políticas de cumplimiento, tanto en las empresas, cuando hablamos de compliance del sector privado, como en el sector público, a través de las oficinas de ética pública o de la estructura que se le quiera dar en las instituciones del gobierno. Pero si no hay alguien que se encarga de promover esa cultura y de llamar la atención cuando se levantan las banderas rojas para hacer los correctivos del caso, evidentemente los programas de cumplimiento quedan en el papel. Es responsabilidad de ese oficial de cumplimiento que efectivamente se produzca este ideal, que es que la cultura de compliance baje de arriba hacia abajo, que haya un compromiso de los altos directivos o altos funcionarios del Estado o de las instituciones públicas y vaya permeando a toda la institución. Y ese cumplimiento, ese monitoreo, esas alertas corresponden al oficial de cumplimiento. Gracias, doctor Ugas. Doctor Pujol, siguiendo con lo que habla el doctor Ugas sobre el compliance en el sector público, que en España y en Europa ya está implementado,
Por favor, cuéntenos un poco cuáles han sido los resultados y cómo lo han venido implementando en el sector público ustedes. Bien, yo creo que en este momento lo que tenemos que tener en cuenta es que la sociedad civil, tal como estábamos, se pregunta el planteamiento, pues tiene que llevar a cabo el desarrollo de esfuerzos importantes para evitar la corrupción. Sobre todo tenemos que intentar prevenir que se produzcan daños cuando estos daños están consolidados y efectivamente se produce una enorme desafección ciudadana, ¿no? Por ello, yo creo que tenemos que plantear en este momento, a través de esta revista, bueno, nuevas cuestiones, nuevos planteamientos donde la sociedad civil efectivamente tiene que jugar un papel predominante frente a la corrupción. Y yo me gustaría comentar algunos temas que me parecen esenciales. Por ejemplo, yo creo que es plantearse regular el papel que tienen que jugar los lobbies a partir de ahora en la sociedad civil, teniendo en cuenta que en alguna manera muchas veces juegan un papel que es muy importante en la toma de decisiones públicas y desde luego se exige con máxima transparencia su actuación para garantizar que no consigan situar única y exclusivamente sus intereses particulares y que efectivamente lleven a cabo una defensa del interés general. Yo creo que es muy importante también, dentro de ese movimiento ciudadano, reivindicar la importancia que tiene la creación de un estatuto de protección para el denunciante de buena fe, la creación de canales de cumplimiento normativo, no solamente canales de denuncia, canales que en alguna manera en todas las empresas, en todas las organizaciones, evidentemente defiendan valores éticos, el cumplimiento de la legalidad, el cumplimiento de la actividad económica y el cumplimiento de la normativa interna. Yo creo que es muy importante que en paralelo a todas estas medidas establezcamos regímenes sancionadores que efectivamente penalicen los incumplimientos de las obligaciones en materia de transparencia y de buen gobierno. Tenemos que exigir que haya normativa sancionadora. Yo creo que tenemos que reforzar la alineación de los órganos de control y su eficacia. Estamos viviendo una etapa en la que las empresas se están reforzando con múltiples órganos de control. Estamos hablando de consejos, de comisiones de transparencia, de acceso a la información, de oficinas antifraude. Bueno, lo importante es que todos estos órganos vinculados al mundo del compliance fundamentalmente sean eficaces y tenemos que alinear su funcionamiento para garantizar su coordinación y su eficacia de actuación, pero también intentar que tengan potestad sancionadora, que tengan medios materiales y humanos suficientes para el adecuado cumplimiento de la función. Yo creo que es muy importante también que la sociedad civil reclame la promoción del gobierno abierto. En este tema es determinante la participación y la colaboración de la ciudadanía en la definición de políticas públicas, desde luego que constituye un valor, un gran activo para prevenir y luchar fundamentalmente contra la corrupción. La sociedad constituida, desde luego, es un agente fundamental en la reclamación de buenas prácticas en contra de la corrupción y es absolutamente determinante el papel que tienen que jugar. Vinculado a todo ello, yo creo que también es muy importante reivindicar el papel, el carácter fundamental del derecho al acceso a la información. Los ciudadanos tenemos derecho a saber y tenemos que reclamar de las autoridades públicas fundamentalmente ese derecho a conocer, ese derecho a saber. Yo también plantearía otra medida que me parece también importante que desde la sociedad civil se reivindique, que es deslindar el ámbito de la administración del ámbito del gobierno. Son esferas diferentes. Tenemos que hacer que sean efectivamente mundos distintos, donde se garantice fundamentalmente que se va a luchar por el interés público y que se va a erradicar, yo creo que la corrupción dentro del seno de las organizaciones. Plantearía también medidas, por ejemplo, que supone la utilización del Big Data, de la inteligencia artificial, precisamente como elementos básicos inspirados en estas nuevas tecnologías, precisamente para luchar contra la corrupción. Y en todo caso, yo creo que como conclusión y colofón a esas palabras mías, y yo indicaría que es necesario, como ha dicho el profesor Ugaz con mucho criterio, la cultura es determinante. En este momento necesitamos crear una cultura corporativa, una cultura generalizada en materia de compliance, donde se refuerce precisamente el papel que tiene que jugar la ciudadanía dentro de la sociedad civil a los efectos de evitar prácticas esencialmente corruptas. Muchas gracias, doctor Pujol. Muchas gracias, doctor Pujol. Les recuerdo a los participantes que se encuentra habilitada la casilla de preguntas para que, por favor, quien desee formular alguna o profundizar algún tema, la realice por este medio.
Vamos a ir un poco al índice de percepción de la corrupción de este año 2020, el año pasado, que señala que existe un paisaje sombrío del estado de la corrupción en todo el mundo. Más de 2/3 de los países evaluados por Transparencia Internacional puntúan por debajo de 50, como es el caso de las Américas, que tiene un promedio de 43 puntos. Y muchos de los países de quienes son los participantes están por debajo de esos 43. Doctora Delia, por favor explíquenos un poco cuáles son esos principales resultados del índice de percepción de la corrupción y el Latinobarómetro sobre las Américas, y también para qué les sirve a la región estos informes. El índice de percepción de corrupción, que ya lleva más de 20 años y es uno de los instrumentos más citados en materia de corrupción en el mundo, es un índice de índices que revisa distintas cuestiones que hacen a cómo es la percepción de corrupción sobre el sector público de los países. Este índice no mide problemas de lavado de dinero, flujo de dinero sucio internacional, no está apuntado a eso, está apuntado a ver cómo es percibido el sector público de los países. Dicho esto, nosotros analizamos anualmente 180 países en el mundo y producimos este índice que obviamente marca un cierto estancamiento en la lucha anticorrupción. Particularmente en nuestro sector, en nuestra región, solo hay 3 países que rankean por encima de los 50 puntos, que son Chile, Uruguay y Costa Rica, y son siempre esos 3 países, aun cuando cambian su posición relativa, los que están mejor posicionados en la región. Lo que muestra también que no hay nada genético en los latinoamericanos que nos haga proclives a la corrupción, porque países como Chile y Uruguay son nuestros vecinos, tienen nuestro origen cultural, de manera tal que son muy similares. La diferencia entre los países tiene que ver con cómo reaccionan frente a la corrupción, cómo reaccionan institucionalmente y cómo reaccionan socialmente frente a la corrupción. Y eso marca una gran diferencia que algunos identifican con una cultura más proclive a respetar el Estado de Derecho, a respetar los límites a las libertades, a respetar el poder dividido, el poder organizado sobre la división de poderes, un poder restringido y no absoluto. Lo cierto es que todos los países de la región, en más o en menos, hacen esfuerzos por tratar de mejorar sus sistemas de integridad, mejorar sus normas anticorrupción, en fortalecer a sus organismos de control. No todos lo logran eficientemente y precisamente eso es algo que se nota particularmente en este año de pandemia que hemos vivido, donde muchas de las respuestas de los gobiernos frente a la pandemia han violado el Estado de Derecho, han silenciado o puesto en cuarentena a los organismos de control, han significado unas respuestas abusivas del poder respecto a la aplicación de recursos y a las respuestas que daban. Eso obviamente se ha visto reflejado en el índice y hay muchos otros estudios de Transparencia Internacional, como los monitoreos de contrataciones COVID, que varios de nuestros capítulos han hecho, y que han mostrado cómo la pandemia fue usada como excusa para abusar del poder y para dar respuestas autoritarias frente a la pandemia, y cómo las medidas de urgencia que las propias leyes de contratación prevén fueron usadas de manera arbitraria, no solo en la respuesta a la pandemia, sino como forma de eludir los controles en forma general. Por eso ese reflejo en el índice de percepción de corrupción. Lo segundo que preguntabas tiene que ver no con el Latinobarómetro, que es una medición distinta, sino con el Barómetro Global de Corrupción, que es otra medida de Transparencia Internacional,
y que es no un índice de percepción, sino una encuesta generalizada que hacemos en, otra vez, alrededor de 170 países en el mundo, en nuestra región en 18 países, con encuestas a la población sobre su relación con la corrupción. Y en este sentido, por ejemplo, cabe destacar que en la última edición del Barómetro Global de Corrupción para nuestra región, más del 20% de la población dijo que, y el barómetro se hizo antes de la pandemia, había debido pagar coimas para acceder a los servicios de salud, educación, justicia y protección de la policía. Precisamente, salud, educación, dos temas centrales durante la pandemia. Lo importante, digamos, de estas medidas es que nos acerca a la experiencia del ciudadano común en cada uno de nuestros países respecto a la corrupción. Muchas gracias, doctora Delia. Doctor Ugaz, de acuerdo a este bajo puntaje del índice de percepción de la corrupción y del estudio global de la corrupción en América Latina, ¿será que ese caso de Lavajato, el famoso caso de Brecht, que sigue remeciendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones, teniendo en cuenta que la mayoría de los países involucrados en este escándalo hay muchas investigaciones pero pocos condenados? Bueno, hay que señalar que ese 40 y tantos que tiene las Américas en el índice de percepción de corrupción no refleja la realidad de América Latina, porque si sacamos a Estados Unidos, a Canadá, a Uruguay y a Chile, la mayoría de los países caen por debajo de 30 y en algunos bastante más bajo. Entonces hay una foto de una realidad dramática de la corrupción en la región. Y yo creo que el caso Lavajato expresa eso, pero evidentemente la corrupción en América Latina no se reduce a Lavajato. Es precedente, es histórica, es sistémica y además viene de manera recurrente incrementándose en las últimas décadas. Hay un libro muy interesante que se llama ¿Por qué fracasan los países?, de dos autores, Robinson y Acemoglu, y ellos señalan de manera contundente que tiene que ver con los modelos en virtud de los cuales se estructuraron nuestros países. Y claramente en el caso de América Latina fue un modelo extractivista, no inclusivo. Y eso ha generado que vengamos arrastrando una corrupción histórica que ha ido creciendo y dinamizándose con el tiempo como una bola de nieve. Lavajato efectivamente expresa la exportación de la gran corrupción en los altos niveles de la política. No solamente estuvieron los altos directivos de las empresas como Odebrecht, OAS, en fin, las 16 grandes empresas de construcción brasileras, sino que fueron llevadas de la mano por un presidente a otros presidentes. Y eso permitió la penetración de la clase política en más de 10 u 11 países de América Latina. La última cuenta que hice, habían más de 14 expresidentes de la región involucrados en el caso Lavajato. Mi país lleva el récord, por supuesto, ¿no? Tenemos 6, y de esos, algunos presos, otros con arresto domiciliario, uno que se quitó la vida para evitar la detención, etc. Entonces yo creo que Lavajato lo que expresa es que esta gran corrupción o sistema operativo de corrupción, reitero para ponerlo en las palabras de Chase, en América Latina es una realidad, y a eso me refería cuando el compliance puede efectivamente aparecer como una herramienta bastante modesta frente a un reto tan grande. Y ahí es que me parece que es imprescindible ampliar el espectro de acciones sobre este tipo de fenómenos. Yo creo que en el corto plazo, si miramos el resultado y la reacción de los países de América Latina frente a Lavajato, en una gran mayoría se ha perdido la batalla, ¿no? Países como México y Venezuela prácticamente sin ninguna reacción en los sistemas de justicia para contener, investigar y sancionar este fenómeno. El caso de Argentina, muy poca reacción también. En Centroamérica empezó con mucha
fuerza en Panamá mientras estuvo la CICIG, pero gracias al desmontaje de esta comisión, que se la debemos al expresidente Morales, hoy día están paralizadas prácticamente las investigaciones. Y yo diría que, para resumir, Panamá tuvo, por supuesto, en algún momento también un empuje interesante frenado por la Corte Suprema y después contaminado por el escándalo de los diálogos entre el presidente y la procuradora. Y yo diría que, en resumen, salvo Brasil y Perú, el resto de los países han tenido resultados muy modestos, debido fundamentalmente a la poca voluntad política con la que se han enfrentado estos casos, lo cual confirma una vez más que cuando la corrupción es sistémica, no basta atacar el caso particular, sino que hay que ver cómo se transforman las estructuras para evitar que estos patrones de corrupción de alto nivel que penetran las altas esferas de la política, de los partidos políticos, de las élites empresariales y con el componente muy grave en América Latina del crimen organizado, ya sea por el tráfico de drogas, la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de personas ahora con la crisis venezolana, etcétera, ha convertido el reto en un reto inmenso que requiere una visión integral para poder de alguna manera contener lo que estamos viendo como un fenómeno fuera de control. Fíjese que en el caso de la pandemia, en todo se han producido ventas a sobrecosto, especulación con el tema de los ventiladores, las mascarillas y ahora con el tema de las vacunas, detrás del cual, por supuesto, además está el escándalo del gran negocio de las farmacéuticas multinacionales que privilegian el lucro antes que poner un elemento que puede salvar la vida de cientos de millones de personas a precios inaccesibles, con un oscurantismo en los contratos. Todo esto de alguna manera tiene que ver con la corrupción y por eso yo me permitiría aportar al título de este evento no solamente la corrupción, la otra crisis, sino que yo diría es la crisis. La pandemia es algo que se suma a la crisis de la corrupción y no al revés. Muchas gracias, doctor Pujol. Pues doctor Ugaz, para el doctor Pujol voy a formular una pregunta que hace Fernando Mancilla y dice, escribe desde Guatemala. Dice, en Guatemala el Estado está totalmente cooptado por el crimen organizado, el narcotráfico, los partidos políticos, la corrupción. ¿Qué podemos hacer como sociedad civil, aparte de denunciar los actos de corrupción, los cuales no son investigados por el Ministerio Público? Bueno, pues este es un enorme problema porque evidentemente lo que nos estamos encontrando es que la corrupción en este momento, como han comentado ya los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra, sin lugar a dudas se ha incrementado mucho como consecuencia de la pandemia y es complicado muchas veces actuar. Yo creo que las medidas que yo indiqué en mi anterior ponencia, en mi anterior intervención, yo creo que son enormemente importantes y en este caso la sociedad civil tiene que actuar de manera decidida precisamente para poder evidenciar este tema de corrupción. Yo me quedo con algo que ya se ha dicho y que antes indiqué, yo me parece fundamental. Mientras que no exista una cultura educacional, una cultura que vaya orientada precisamente a la lucha efectiva contra la corrupción, es muy importante, es muy difícil que las sociedades civiles puedan reaccionar, sea en Guatemala, sea en cualquier otro estado, en cualquier otro país, precisamente pues para poder eliminar precisamente esta gran corrupción. Yo creo que hemos tenido la experiencia de que en muchos países las respuestas del COVID, bueno, pues han visto incumplimientos en los estándares de corrupción. En este momento la corrupción, tal como se ponía anteriormente desde Transparencia Internacional, sin lugar a dudas, bueno, pues ha aumentado y lo que tenemos que ser conscientes es que las políticas anticorrupción tradicionales son, desde luego, completamente insuficientes en situaciones de respuesta a un brote como es de esta naturaleza, bueno, pues ya tal como sucedió, por ejemplo, anteriormente con el ébola. Yo creo que en alguna manera es necesario hacer un replanteamiento cultural, un replanteamiento jurídico, un replanteamiento político en este momento de la lucha anticorrupción y evidentemente poner medios humanos, medios materiales, medios técnicos, precisamente para no condicionar el futuro de una humanidad
que en alguna manera quiere luchar contra la corrupción y requiere desde luego un enfoque de alianzas con la plena participación de las autoridades estatales, del sector privado, de la sociedad civil en definitiva y de todos los medios de comunicación y de los ciudadanos. Muchas gracias, doctor Puyol. Les agradecemos mucho por todas las preguntas que están formulando. Disculpen si no les podemos responder todas por un tema de tiempo. Le voy a formular a la doctora Delia una pregunta que están haciendo del público. También dice, Rosa Chu desde Panamá dice, para la señora Delia, ¿qué influencia tienen los medios de comunicación en la percepción que tienen los pueblos? Sin duda los medios de comunicación, gracias Rosa por la pregunta, son centrales, no solo en tema de percepción sobre corrupción, sino en la formación de la opinión pública, aun cuando en la actualidad tenemos la ventaja de que las redes sociales han ampliado los canales de información accesibles para el ciudadano, con sus pros y sus contras. Los medios siguen siendo muy importantes. En algunos países enfrentamos lo que llamamos la partidización de los medios, es decir, la transformación de los medios en militantes de alguno de los partidos políticos o del gobierno o de la oposición, y eso altera un poco la calidad o la veracidad de las informaciones que recibimos. Uno de las víctimas, y el doctor Puyol lo mencionaba, una de las víctimas de la pandemia ha sido la información. Lo dijo la Organización Mundial de la Salud muy al principio cuando se refería a la infodemia, específicamente sobre las condiciones de la pandemia y los efectos y las estadísticas, pero en general, y nuestra región no es la excepción, la información ha sido una de las víctimas. Desde el punto de vista formal, las oficinas de acceso a la información pública en muchos países directamente dejaron de trabajar o contestaban cosas como estamos muy ocupados con la pandemia, no podemos contestar el pedido de acceso a la información que está formulando. En otros casos la respuesta era estos contratos son absolutamente confidenciales por la emergencia otra vez como excusa. En otros casos ha habido leyes especiales de los países para blindar la información sobre ciertas cuestiones. Esto tiene que ver particularmente con los contratos sobre vacunas, que están, como decía José, blindados de una opacidad total, en cuestiones que no tienen nada que ver con la patente, que podría estar protegida, y eso lo estamos discutiendo, y Transparencia ya ha tomado posición sobre la necesidad de levantar la protección de propiedad intelectual sobre las vacunas. Pero sacando esa cuestión, ¿por qué un Estado no puede hacer público un contrato sobre cuántas vacunas está comprando? Si es que está comprando vacunas o simplemente está comprando la buena voluntad de los laboratorios de algún día cumplir entregando X cantidad de vacunas, a qué precio, con qué condiciones, etc. Todo eso en muchos de nuestros países es secreto. Y a esto se suma otra faceta que tiene que ver con la información, que es la manipulación de las estadísticas. Y esto tampoco es nuevo y hace parte de ese sistema de opacidad que mencionaba José Ugaz, en el que muchos de nuestros países viven. Se está poniendo en tela de juicio en muchos países la calidad de la información que recibimos sobre la pandemia y sobre la respuesta a la pandemia. Y eso es muy serio porque tergiversa la base de evidencia científica para la toma de decisiones en materia de política pública. Así que los medios son muy importantes, tienen una responsabilidad y también la tienen, por supuesto, sobre todo el periodismo de investigación, en el descubrimiento y el hacer públicos muchos de los casos de corrupción y sobre todo de gran corrupción a los que se ha referido José antes. Gracias, doctora Delia. Para el doctor Ugaz, hay dos preguntas desde Perú que las voy a sintetizar en una. Una habla de cómo los oficiales de cumplimiento en empresas privadas, además de implementar un sistema de cumplimiento real y liderar con el ejemplo en nuestra cadena de valor,
¿Qué más podemos hacer para que el Estado asuma también esa responsabilidad de cambio? Y también Melvin de Perú dice, ¿qué nos falta en Perú? Fuerza para modificar las normas a nivel de las candidaturas para evitar sus postulaciones o mayor información a la sociedad para que no elijan a esas personas. Bueno, la segunda pregunta ya tiene un corte electoral. Respecto de la primera, yo diría, efectivamente la cultura de cumplimiento empresarial es muy importante. Y es importante, ¿por qué? Porque las empresas cumplen un papel en una comunidad que no puede ser reemplazado por el Estado. Las empresas tienen los recursos, administran conocimiento, mucho conocimiento que el Estado no tiene, y además generan innovación, tienen recursos tecnológicos. Si todo esto se trasladara en un diálogo permanente con el Estado para generar políticas de prevención en materia anticorrupción, tenga la certeza que hoy día estaríamos en otro lado. Lamentablemente no hay vasos comunicantes. Bueno, hay varios problemas. Uno es que no hay vasos comunicantes entre el sector privado y el Estado. Donde no hay desconfianza, hay confrontación en la mayoría de los casos. Por otro lado, hemos tenido históricamente un sector privado más interesado en la rentabilidad del negocio que en su aporte al país. Y por otro lado, hemos tenido estados muy ineficientes y altamente corruptos. Yo creo que esa cultura empresarial del negocio con máxima rentabilidad ha llegado a su punto máximo de crisis. Las investigaciones que hoy día tenemos sobre los clubes y cárteles de construcción, sobre lo que ha pasado con las grandes inversiones de infraestructura, la Bajato y otras, y los escándalos recientes en materia de la pandemia, evidencian que tiene que crearse una nueva cultura de hacer negocio en América Latina y que ponga en el centro lo que decía Delia hace un momento, que es el bien común como elemento de cohesión de una sociedad que pretende salir hacia adelante para superar sus graves problemas, que en nuestro caso tienen que ver primero con la inequidad, somos la región más inequitativa del mundo, segundo con la pobreza que esta pandemia ha traído hacia atrás en 3 décadas. Increíble cómo en 2 meses pudimos retroceder prácticamente 30 años de intentar sacar de la pobreza a vastos sectores de la población. Entonces, creo que lo que hoy en el mundo empresarial se conoce como responsabilidad social debería ser una vena fundamental que tenga la preocupación por la integridad y la anticorrupción en el centro de esa proyección empresarial hacia la sociedad. La empresa no es una cápsula en el vacío. Está súper bien que haga negocios y que haya rentabilidad para quienes invierten y apuestan por un emprendedurismo, pero tiene que haber un mínimo de solidaridad y de compartir, y ese aporte que puede entregar la empresa privada a una sociedad en términos de recursos, no solamente materiales, sino tecnológicos, de innovación, es irreemplazable. Imagínese usted si las empresas privadas pudieran poner de alguna manera en APPs, asociaciones público-privadas, o el mecanismo que se encontrara, estas nuevas posibilidades de inteligencia artificial para las investigaciones o las adquisiciones del Estado o aquellos grandes contratos de infraestructura, etc. Este sería otro panorama. Y yo creo que esa visión de empresa inserta en una realidad social que va más allá de mirar balances todos los fines de mes o a fin de año, es el tipo de empresa que hoy necesitamos. Y ahí, por supuesto, el compliance y su cultura, bien implementado en el sector privado, se convierte en un aporte invalorable para la sociedad donde esa empresa funciona. Muchas gracias, doctor Ugas. Para el doctor Puyol hay 2 preguntas. La primera es, ¿qué opinan los...? Bueno, ya lo han mencionado, pero es una pregunta específica sobre los acuerdos de confidencialidad con los contratos de ventas de las vacunas de las farmacéuticas. Dice, ¿en Europa también se aplicaron estos acuerdos de confidencialidad? ¿Cómo reaccionó la sociedad? Bueno, pues el planteamiento del acuerdo de confidencialidad ha suscitado desde luego muchísima polémica.
teniendo en cuenta que las autoridades de Bruselas pues lo que hicieron fue fundamentalmente publicar algunos contratos. Esos contratos que se han publicado han aparecido con las menciones claves, con las menciones más importantes, han aparecido absolutamente tachadas, oscurecidas, precisamente para que no llegaran al conocimiento de la ciudadanía en general. Yo creo que fundamentalmente esa labor de oscurantismo de las autoridades públicas europeas lo que ha demostrado en definitiva es que, bueno, pues que se ha negado una parte, como yo creo que decía con mucho criterio la doctora Delia Ferreiro anteriormente, se ha negado un conocimiento de la información básica necesaria con relación a las políticas que se estaban llevando a cabo desde Bruselas con relación a estos temas. Yo creo que en alguna manera, yo creo que todos tenemos el derecho a reivindicar, el derecho a conocer cómo se han invertido los dineros públicos dentro del marco de la Unión, fundamentalmente para conocer todo ello. Y eso, permítame, yo creo que es perfectamente compatible con un nivel de eficacia en la gestión de la compra de las vacunas. Yo creo que no tiene por qué ser un elemento oscuro el hecho del dinero, como antes decía José Ugaz con mucho criterio, es decir, el dinero que ha enriquecido a todas las farmacéuticas. Yo creo que, en alguna manera, si yo tuviera que expresar una opinión, yo creo que todos tenemos derecho a saber, y aquí ese derecho a saber, efectivamente, yo creo que no se ha respetado. Y si me permitís, Judy, una cosa más. Los contratos que se dieron a conocer por parte de la Comisión Europea, que fueron muy pocos, como señala bien el doctor Pujol, porque fueron pocos y además tenían tachado, la mayor parte de los datos importantes, el precio, la cantidad y demás. Pero las organizaciones de la sociedad civil ahí hicieron una contribución que fue analizar esos documentos testados, a ver si se podía eliminar la tachadura para ver algo, y precisamente fue una organización de la sociedad civil en España que logró destachar o hacer públicos algunas de las cláusulas que habían sido ocultadas en la información que se dio públicamente. Y ahí se pudo saber, por ejemplo, algo que tiene que ver con lo que yo refería antes. El contrato no obliga a la empresa, a la compañía farmacéutica, a entregar X cantidad de vacunas o X cantidad de dosis. Lo que dice el contrato es, el laboratorio se compromete a hacer su mejor esfuerzo para entregar en tiempo razonable X cantidad de vacunas. No es el gobierno compra, o la Comisión Europea o la Unión Europea compra 5 botellas de Coca-Cola a este precio, sino compra la expectativa de que Coca-Cola haría su mejor esfuerzo para entregarle las dosis. Y esto está en la esencia de lo que ahora están tratando de hacer algunos países, demandando a las compañías, porque las compañías dicen, nosotros hemos hecho nuestro máximo esfuerzo, pero Estados Unidos prohíbe la exportación de los viales, de los frasquitos. O X laboratorio de la India ahora tiene prohibido exportar alguna otra de los elementos. Entonces nosotros hicimos lo mejor, cobramos en muchos casos por adelantado todo el contrato y hemos cumplido. Y eso no fue transmitido así a la ciudadanía, porque precisamente esa opacidad en los contratos hizo que muchos políticos salieran públicamente con la narrativa de que Argentina o Perú o el que fuera ha comprado millones de dosis que van a llegar en el próximo mes. Bueno, los millones de dosis no llegaron, la gente está sin vacunar en muchos países y el dinero público ya se pagó. Entonces, coincido plenamente con lo que decía el doctor Pujol. Tenemos derecho a saber, no hay nada que justifique ni legal ni éticamente la confidencialidad de estos contratos. Además, yo apuntaría, completamente de acuerdo con usted, doctora Ferreiro, yo apuntaría, por ejemplo, el coste político que tiene silenciar cláusulas de responsabilidad por incumplimiento, o conocer, por ejemplo, las cláusulas de exoneración de la responsabilidad de las compañías farmacéuticas como consecuencia de los efectos secundarios
de los pinchazos, de las vacunas, ¿no? Yo creo que son, en alguna manera, ese derecho a saber en estas dos cuestiones está más que reivindicado. Yo creo que es enormemente importante el que todos conozcamos precisamente el alcance, no solamente del precio, sino los plazos de entrega, responsabilidades, consecuencias, que parece ser que se han pactado exonerando a las compañías farmacéuticas, y yo creo que eso tiene una enorme trascendencia para la ciudadanía. Yo quisiera agregar también que hay una actitud extorsiva de parte de la Big Pharma en esta materia. En el caso peruano, Proética, que es el capítulo de Transparencia Internacional, planteó un acceso a la información. El tribunal nos dio la razón y le comunicó a la autoridad que tenía que hacer pública la información de los contratos para saber a qué precio y en qué cantidades se había comprado. La autoridad se ha negado, señalando que si revela esa información, tiene sobre su cabeza la amenaza de la farmacéutica que separa la provisión de vacunas. Como usted comprenderá, nadie quiere asumir esa responsabilidad en un momento donde hay miles de muertos, hay más de 160.000 muertos ya en el Perú, y hay un elemento extorsivo indudable. Entonces, si esto no es corrupción, ¿de qué estamos hablando? Y para no irnos de las vacunas, ¿de qué estamos hablando si no de corrupción? Cuando las autoridades públicas se vacunaron primero a ellos, a sus amigos, amantes, mujeres, hijos y demás, antes de cumplir con las propias, con los propios criterios de distribución de la vacuna que todos los países fijaron siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud, personal de la salud primero, porque estaban en la primera línea en la lucha contra la corrupción, los mayores después, porque eran los más expuestos y los que sufrían las mayores consecuencias y demás. Y sin embargo, en muchos países, y esto tampoco es exclusivo de Latinoamérica, en muchos países lo que vimos fue el aprovechamiento abusivo de un recurso público, las vacunas, además escaso en este caso, en beneficio propio y de los amigos. ¿Qué es la definición de corrupción? Sin agregar nada, la forma más simple y clara de corrupción, y eso es lo que vimos en muchos de nuestros países. Pues muchas gracias. Doctor Ugaz, nos escriben desde Guatemala diciendo, teniendo en cuenta que la corrupción incide en el bienestar general de los pueblos, ¿no debería existir un mecanismo de presión internacional efectivo, una sanción a los gobiernos de los países con altos niveles de este fenómeno y bajo gestión frente al control, como pasa con los estados en los que se violan permanentemente los derechos humanos? Sí, gracias. Primero quería hacer referencia a dos preguntas que se quedaron en el tintero. Por ahí hay una que dice que si primero debe actuarse en el sector privado para luego pasar a la prevención pública. Definitivamente no. Aquí no se puede esperar nada. Tienen que ser acciones simultáneas y de múltiple y permanente interacción, porque de lo contrario, esta es una batalla perdida. En cuanto al tema electoral en el Perú, que como saben tenemos una elección en 2 semanas y media con 2 candidatos bajo sospecha y certeza, diría, en ambos casos de estar vinculados a corrupción. ¿Qué hacer? Bueno, ¿tiene que ver con las normas o tiene que ver con el voto? Yo creo que tiene que ver con un poco de todo. Por un lado, la desconfianza absoluta en la clase política que se ha venido generando en este país lleva a que uno quiera optar a veces por candidatos antisistema. Por otro lado, la falta de responsabilidad ciudadana y de conciencia al ejercer su voto y creer que ha habido un ausentismo increíble en la primera vuelta y eso ha complicado mucho el escenario. Pero también es verdad que las reglas no son las mejores. Aquí se vota primero o simultáneamente para presidente y Congreso en la primera vuelta, con lo cual se tiene ya un Congreso establecido y luego se va para definir quién va a ser el presidente, lo cual complica mucho las reglas. Pero en fin, para no alejarnos del tema, yo diría que la realidad política del Perú, y como se mencionaba antes también, esto es perfectamente aplicable a toda la región, tiene que ver con una clase política deleznable, estructuralmente vinculada a la corrupción y sin ningún interés en centrarse en el bien común
que permita salir a nuestros países adelante. ¿Por qué votamos por ellos? Esa pregunta es muy compleja de responder, pero creo que hay algunas ideas que en otro evento podríamos desarrollar con más tiempo. La presión internacional en materia anticorrupción definitivamente funciona. Y yo me refería hace un momento, ya que la pregunta viene de Guatemala, el preguntante debe saber perfectamente lo que ha ocurrido con la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cuyo modelo fue replicado en menor escala en Honduras con la Maxi, y luego ya han habido dos intentos burlescos, uno en Ecuador y otro en El Salvador, que no han llegado a ningún lado. Pero la CICIG demostró en los años de existencia que la presión internacional, tener a Naciones Unidas monitoreando a este equipo bajo su inspiración, llevó a que Guatemala pudiera reducir los niveles de impunidad a niveles que históricamente no se habían visto nunca. Y también hemos visto otros mecanismos, como los que aplica a veces la OSD y otras instancias multilaterales, el Banco Mundial con algunas políticas, el BID en nuestra región, que sirven como elementos disuasivos e incluso para torcerle la mano en determinados casos a gobiernos claramente corruptos. ¿Qué sería de nuestra región si no hubiéramos tenido un sistema interamericano de protección de derechos humanos? Y a pesar de que tenemos una convención interamericana contra la corrupción, lamentablemente ese desarrollo paralelo al de los derechos humanos, hoy que gran corrupción y derechos humanos y violación a los derechos humanos se dan la mano, como ha establecido la Comisión Interamericana en su informe 001 del 2019, deberíamos tener efectivamente mecanismos más eficaces que permitan generar presión sobre los gobiernos que aplican prácticas corruptas sistémicas o que no hacen nada por cambiar las circunstancias. Lamentablemente, también las estructuras regionales están contaminadas. Hay muchos intereses corruptos detrás de quienes deberían estar supervisando y monitoreando esto. Entonces, creo que es un esfuerzo que tiene que darse, en este caso, de abajo hacia arriba. Sociedad civil es probablemente el actor más relevante en esta materia y hay que generar presión también hacia la comunidad internacional para que a su vez devuelvan mecanismos de control. Hay una propuesta dando vueltas hace mucho tiempo, inspirada en lo que fue la Corte Penal, en lo que es la Corte Penal Internacional, que es crear una Corte Penal Internacional anticorrupción. Yo personalmente creo que es una propuesta inviable porque los gobiernos que tendrían que aprobarla saben que se estarían poniendo la soga al cuello. Pero bueno, hay que empujar todas las posibilidades. Lo cierto es que sí se pueden lograr espacios a nivel internacional. Creo que la OSD es un buen ejemplo de eso. Ha venido avanzando en propuestas y presión a los gobiernos. Me parece que los objetivos de desarrollo sostenible, teniendo el objetivo 16 centrado en el tema de corrupción, debería ser también un mecanismo de evaluación, y esto ligado a políticas económicas que permitan efectivamente generar las condiciones necesarias para que los gobiernos la piensen dos veces antes de saquear los estados y por esta vía atropellar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Doctora Delia, ¿quiere agregar algo? No, comparto plenamente, no por nada, hace años que trabajamos juntos con José en Transparency International, así que comparto su visión. Y en cuanto a la Corte propuesta, la Corte Internacional Anticorrupción, coincido con él, ese no es el mecanismo apto para realmente frenar este tipo de eventos. Lo que sí creo es que la corrupción es un problema global, y entonces los países que son percibidos como transparentes tienen que reconocer que también tienen un rol que cumplir en poner
fin a la corrupción, porque el dinero que sale de países percibidos como corruptos en África, en Latinoamérica, termina en los grandes países y centros bancarios del mundo, en Europa, en Estados Unidos, y son fondos bien recibidos, fondos que van a inmuebles súper caros, a la industria del lujo, a las cuentas bancarias protegidas en esos países, y realmente la tarea de esos gatekeepers, de esos controladores, digamos, debe ser la adecuada para frenar lo que es la exportación de corrupción en realidad, y que obviamente es un mecanismo que sirve de combustible y alimento a la gran corrupción que mencionaba José, que trasciende los límites nacionales. Entonces, los países que se perciben como líderes en materia de transparencia y anticorrupción deben mirar internamente si están cumpliendo su rol vis a vis la comunidad internacional en materia de poner fin a la corrupción. Y no necesitamos para eso una Corte Internacional Anticorrupción, necesitamos conciencia y un compromiso real por parte de los países que muchas veces actúan como cómplices, que muchas veces actúan facilitando la corrupción a través de esquemas corporativos que ocultan al beneficiario real de las empresas, al dueño real de las empresas y cosas por el estilo. Me parece que acá hay un papel que cumplir también desde los países bien percibidos en materia de transparencia. Gracias, doctora Delia. Y precisamente tomando este tema del beneficiario real o final, doctor Pujol, en Panamá existe un gran descontento porque la ley que exige la identificación del beneficiario final o real de las empresas entró en vigencia hace más de 6 meses y hasta la fecha no existe una reglamentación de esta ley para poderla operativizar. La pregunta es, ¿cómo se percibe o cómo podría contribuir esa ley, si se operativizara en ese momento, a frenar la corrupción? Y también cómo funciona en Europa este tema del beneficiario final o real. Sí, bueno, yo creo que ahí tenemos que hacer alusión fundamentalmente cuando hablamos del beneficiario final o beneficiario real de los beneficios de las empresas, tenemos que hablar de una serie de finalidades que tiene que cumplir este tipo de procesos, ¿no? Yo creo que fundamentalmente la primera y a la cual tenemos que hacer referencia es a la transparencia, el conocimiento efectivamente de quién está detrás de las empresas, quién está teniendo ese beneficio final o real y por tanto su identificación desde el punto de vista de la sociedad. Yo creo que también es muy importante el proyectar este tema del beneficio final desde el punto de vista de la evasión y la elusión tributaria. Yo creo que la elusión tributaria es un elemento crítico, es un elemento importante y por tanto tenemos que apostar decididamente por una fiscalidad justa dentro de la sociedad. Y por tanto el beneficio final desde luego es un elemento importante para equilibrar ese concepto de justicia fiscal, ese concepto de solidaridad en la fiscalidad y por tanto evitar que se produzcan defraudaciones tributarias como consecuencia del oscurantismo con relación a quién es efectivamente quien beneficia, quien percibe estos tipos de beneficios, ¿no? Yo creo también que este tema beneficia a todas las administraciones públicas, puesto que se puede exigir el cumplimiento de sus compromisos, el cumplimiento de las responsabilidades, el cumplimiento de las normas de compliance tributario. Evidentemente se tiene que, conociendo el beneficio final, sin lugar a dudas se va a reforzar el nivel de cumplimiento y la obligación con relación a las mismas. Y yo creo que también un elemento muy importante y además yo creo que cada vez más trascendente es fundamentalmente el que este medio supone un instrumento en la lucha activa contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Yo creo que son 4 elementos fundamentales, 4 elementos determinantes que en alguna manera responden exactamente igual la finalidad perseguida en Panamá que la finalidad perseguida en España y en el resto de Europa. Yo creo que tenemos que fundamentalmente crear transparencia en el funcionamiento de las empresas, obligar a las empresas a asumir sus compromisos en materia de compliance tributario
y con ello, evidentemente, hablar de una fiscalidad justa, como dije antes, obligar a las empresas que cumplan sus obligaciones tributarias y a las personas físicas o jurídicas que estén detrás de las mismas, y al mismo tiempo que esto constituya un elemento muy importante para la prevención y la lucha contra la prevención contra el lavado de activos y, desde luego, con el tema de la prevención del terrorismo. Gracias, doctor Puyol. Escucharlos hablar a ustedes, pues es como, yo creo que todos los asistentes que son de distintos países, es como si estuvieran hablando de su país en particular, porque los problemas de corrupción son los mismos en la región, con distintas personas o distintos personajes o distintos nombres, pero son los mismos. Y de acuerdo a ello, pues quisiera o no puedo dejar de tratar la situación particular que está viviendo Colombia en este momento, que lleva ya varias semanas en manifestaciones en las que se han visto saqueos, destrucción, muertes de los marchantes y también de la fuerza pública. Y precisamente hay temas particulares y puntuales que dieron inicio a esta nueva marcha, a este nuevo paro nacional. Sin embargo, el problema de raíz, de origen, es el hastío de la gente por la corrupción, que pues como lo han señalado ustedes muy bien, vulnera los derechos o afecta los derechos de los más vulnerables. ¿Cómo se percibe esta situación, doctora Delia? O cómo podría darse un camino correcto hacia la normalización del diálogo, hacia poder salir de esta crisis en que Colombia ya lleva varios meses, sumados al problema de la emergencia sanitaria que ya lleva al 100% de las UCIs? Obviamente me parece que este es un problema político, esto trasciende solamente la cuestión de la corrupción y tiene que ver con el desprestigio de la clase política y de la clase dirigente en general en los países. Si ustedes miran cómo se han ido desenvolviendo estos acontecimientos, yo creo que lo que está sucediendo ahora en Colombia se vincula claramente a algo que ya había empezado a suceder en Colombia en el 2019, de la misma manera que hubo una reacción social en Ecuador, muy marcadamente en Chile, en algunos casos en Argentina, y esta reacción a veces se vincula como si fuera solo una reacción contra la corrupción, pero en realidad me parece que va mucho más allá. La forma de lo que pareciera que están reclamando las sociedades es una política más vinculada a la ciudadanía, al bienestar de la población, menos vinculada a los intereses elitistas de la dirigencia, una política que responda a las necesidades de la sociedad y que garantice igualdad de acceso a los beneficios que da vivir en una democracia. Las soluciones han sido distintas en los distintos países, yo no creo que haya una receta para todos. Lo que sí es claro es que la violencia no es la receta para solucionar estos problemas, y aspiro a que Colombia encuentre una salida que no sea una salida violenta, sino una salida democrática y de diálogo y de participación de todos los sectores de la sociedad en la solución común. Gracias, doctora Delia. Doctor Ugas, vemos que Chile siempre sale dentro de los países menos corruptos de la región, sin embargo también existe un gran descontento. Y tenemos una pregunta puntual de un chileno. ¿Usted cree que la nueva Constitución mejorará la transparencia en las instituciones públicas y por qué? Bueno, Chile ha sido un lunar positivo en la región por mucho tiempo, pero no escapa a la realidad de contaminación de corrupción. En los últimos tiempos han habido varios escándalos, por ejemplo, Carabineros, que era un ejemplo de fuerza policial en el continente, hoy día está bastante golpeado y desprestigiado, y eso se ha visto en estas manifestaciones y expresiones públicas. Yo creo que ahí hay una primera conclusión que se confirma, y es que la corrupción, y en particular la gran corrupción, genera desgobierno. Hay efectos materiales de la corrupción que se pueden contar en dinero,
y en el PBI y en el incremento o de crecimiento de la pobreza, según sea el caso, pero hay efectos inmateriales que tienen que ver con la confianza pública en las autoridades y en las instituciones y con las instituciones mismas, los partidos políticos, la estructura del Estado, etc. Y yo creo que lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Chile, es cierto, no es todo corrupción, pero cuando uno prende la televisión y los manifestantes dicen estamos hartos de la corrupción, hay un componente sin duda muy relevante ahí. Lo contradictorio es que estamos hartos de la corrupción y votamos por los corruptos, sistemáticamente. ¿Qué se produce en nuestro cerebro? ¿Cuál es la ecuación que nos lleva a esta situación tan absurda? Es difícil de comprender. Si un cambio de constitución va a generar la solución a los problemas, definitivamente que no. Puede facilitar, por supuesto, ¿no? Si es que contamos con normas más adecuadas para la democratización de los estados y el control de la discrecionalidad y la arbitrariedad en la estructura de un estado. Pero pensar que porque uno tiene una constitución maravillosa se va a convertir de la noche a la mañana en Suecia o en Finlandia o en Nueva Zelanda es iluso. Esto tiene que ver con un cambio cultural y las constituciones de alguna manera deben expresar esa realidad cultural, si no es un ente forzado. Fíjense que estamos a puertas del Bicentenario. En el Perú hemos tenido hace pocos meses marchas como la de Colombia y la de Chile, con incluso resultado fatal de 2 jóvenes, expresando ese hartazgo, y en algún sentido había también un pedido de reforma constitucional. Hoy día, en el debate político, hay uno de los candidatos que dice hay que cambiar totalmente la Constitución y otro que dice hay que mantenerla tal cual porque la hizo mi papá. Y cuando las encuestas le han preguntado a los ciudadanos qué quieren, dicen el sistema en principio debe mantenerse, pero hay que hacer ajustes. No puede ser que convivamos con estos niveles de pobreza, de desigualdad, de injusticia, y entonces no está ni en uno ni en otro lado de los polos que hoy día están compitiendo para la presidencia de mi país. Entonces, sí es bueno mirar qué normas hay que ajustar, dónde hay que hacer un poco el trabajo de ingeniería o gafitería, según sea el caso, pero eso no hay que caer en la trampa de pensar que va a resolver el problema si no va de la mano con un esfuerzo cultural y ciudadano para transitar hacia una cultura de la integridad. Muchas gracias, doctor Ugaz. Una pregunta positiva para el doctor Pujol, en medio de tanto negativismo. Siempre se habla de lo malo y de la corrupción. ¿Existe algún buen ejemplo de empresa o de país para que se repliquen esas buenas prácticas? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que más que hablar de empresas o de buenas prácticas, yo creo que tenemos que apostar decididamente por 3 valores: el valor credibilidad, el valor transparencia y el valor responsabilidad. Cuando hablamos de credibilidad significa que nosotros, a través de nuestra actuación, a través de, sea pública, sea privada, nosotros transmitimos un marco de previsibilidad y de seguridad jurídica en nuestra actuación. Eso genera confianza. Yo creo que el primer elemento, que es la credibilidad, es la base de las buenas prácticas, es la base del modelo de éxito de empresas y de instituciones públicas a la hora de establecer buenas prácticas en materia de compliance. Lo segundo es la transparencia. Creo que ya a través de diferentes intervenciones, bueno, pues como hemos comentado anteriormente, hemos aludido a la importancia del conocimiento, al derecho a saber, el derecho a conocer esa información. Yo creo que cuando las instituciones privadas y las autoridades públicas precisamente apuestan en su funcionamiento por la transparencia, por el conocimiento de aquellos elementos económicos, de aquellos elementos no materiales determinantes en su actuación, evidentemente estamos generando un marco, una cultura que es absolutamente propicia para el desarrollo del compliance, para el desarrollo de estas buenas prácticas que todos esperamos. Y el tercer elemento es la responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad es un elemento crítico, es un elemento clave. Sin responsabilidad de las autoridades públicas, sin responsabilidades de las autoridades privadas en la determinación, en la consecución de objetivos, en la apuesta de los medios materiales para conseguir cualquier finalidad,
evidentemente la actividad económica no tiene sentido. Yo creo que solamente el conjunto de estos tres valores, insisto, credibilidad, transparencia y responsabilidad, es el secreto de que efectivamente existan buenas prácticas, es el secreto de que el compliance tenga éxito, desde luego, en cualquier institución pública o de naturaleza privada. Gracias, doctor Puyol. Y tengo que hacerles una pregunta a los tres porque la recibimos de manera repetitiva. ¿Qué debo hacer si me doy cuenta que desde la gerencia o la presidencia se cometen actos de soborno en mi organización? Doctora Delia. Y tiene que reportarlo, y espero que como parte de una buena estructura de compliance la empresa tenga los mecanismos y los canales que faciliten ese reporte y que le garanticen a quien reporta que no va a ser objeto de persecución o represalias por parte de la empresa. Esos canales de reporte y la protección a quienes reportan corrupción son dos de los elementos centrales, casi diría tradicionales en el compliance, sin necesidad de ningún desarrollo filosófico mayor. Eso es parte del compliance tradicional y tiene que estar funcionando adecuadamente. Y si no puede, la sociedad civil, y ahora hablo en nombre de Transparencia Internacional, tiene en sus capítulos centros de asistencia legal anticorrupción que recibe denuncias de corrupción por parte de cualquier ciudadano y colabora y asiste legalmente a esos ciudadanos en la efectividad de esas denuncias, llevándola hacia los ministerios públicos o las fiscalías correspondientes y dándoles asistencia. Así que si la compañía en cuestión no tiene previstos los mecanismos, la sociedad civil puede ayudar en eso. Gracias, doctora Delia. Doctor Ugas. No, suscribo plenamente. Solamente completar con una pregunta que también he visto en el chat sobre las filiales y las matrices. ¿Qué pasa cuando la filial incurre en corrupción? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, normalmente la filial incurre en corrupción porque está obedeciendo instrucciones de la matriz. Entonces tampoco seamos ilusos en pensar que hay brazos que se mueven con autonomía. Pero si fuera el caso, que también puede ocurrir y ha ocurrido, por supuesto, el reporte tiene que ser el camino. Y si no hay los mecanismos adecuados, hay que generarlos para poder hacerlo con anonimato si hay temor de represalias, por ejemplo. Pero la única forma de poder impulsar esa cultura de integridad y ponerle coto a las prácticas corruptas no es el silencio, sino todo lo contrario, es abrir la información para que ésta sea de conocimiento y genere las consecuencias que debe generar. Gracias. Doctor Puyol. Bueno, pues yo para aportar algo, una opinión distinta, estoy de acuerdo evidentemente con los doctores Ferreira y Ugaz, pero creo que es importante transmitir la necesidad de que todos los estados regulen públicamente un estatuto del canal de cumplimiento normativo. Y yo quiero apostar en ese canal de cumplimiento normativo fundamentalmente por las garantías. Garantías del denunciante, que todo el mundo conoce, la confidencialidad, la prohibición efectiva de represalias, pero me quiero centrar también en las garantías del denunciado. Es decir, muchas veces el denunciado es una persona completamente denostada en el canal de cumplimiento normativo, y yo creo que es muy importante que en cualquier investigación que se abre como consecuencia de una denuncia, como consecuencia de un reporte, apliquemos garantías jurídicas efectivas y eficaces, fundamentalmente porque las empresas, a través del modelo de compliance, a través de las investigaciones que desarrollan en el canal de cumplimiento normativo, en alguna manera están vulnerando los derechos fundamentales, tanto de manera directa como indirectamente, del denunciado. Y yo creo que tenemos que buscar garantías para el denunciante, garantías para el denunciado, de manera que las evidencias y las pruebas que se obtengan como consecuencia de la investigación no constituyan pruebas ilícitamente obtenidas, que cuando un día tengamos que presentarlas ante un juez de instrucción, ante un juez penal o ante un juez laboral, evidentemente la empresa cuente con todo el respaldo, con todo el apoyo de que su investigación ha sido tremendamente garantista en todos los extremos. Yo creo que esto es un elemento que me parece fundamental destacar. Gracias, doctor Puyol. Doctora Delia, un mensaje final para los asistentes. Todos tenemos algo que hacer en la lucha anticorrupción. No son solo los gobiernos, no son solo el sector privado o los oficiales de cumplimiento, sino todos los ciudadanos.
tenemos que reconstruir los consensos valorativos esenciales en la sociedad sobre lo que está bien y lo que está mal, y votar acorde con las protestas que realizamos habitualmente contra la corrupción. Cuando votemos transparencia, los partidos políticos van a ofrecer eso. Gracias. Doctor Ugas. Bueno, yo creo que a pesar de que el reto es inmenso, mi mensaje sí se puede. Hay logros indudables que se han venido acumulando históricamente y se pueden lograr resultados muy resaltantes. Si lo miramos con visión histórica, con una ciudadanía consciente y organizada. Y lo dice un peruano que ha vivido una dictadura militar de 11 años, una guerra civil interna y toda la crisis de los últimos tiempos a nivel de la política. Entonces, creo que hay espacio para el optimismo si es que actuamos con inteligencia y organizadamente. Doctor Puyol. Muy brevemente, yo me quedé con unas palabras de la doctora Ferreira de hace unas intervenciones. Este es un problema global, no es un problema local, y tenemos que tratarlo como un problema global. Por tanto, yo creo que hay dos valores, que es el compromiso y la solidaridad en el ámbito de la lucha contra la corrupción, lo que tiene que presidir, teniendo en cuenta que todos estamos llamados a aportar nuestro grano de arena, mayor o menor, en la eficacia de esta lucha. Muchas gracias, pues de verdad que hemos aprendido bastante hoy. Personalmente quiero que todos nos quedemos con el mensaje positivo del cambio, del trabajo personal, en que cada uno desde nuestro pedacito, desde nuestro metro cuadrado podemos hacer algo por el mundo, por nuestra región, por nuestro país. Desde nuestra revista vamos a hacer todo lo posible por cohesionar este trabajo. Muchas gracias a ustedes por el tiempo, por el interés, por transmitir conocimiento. Les ofrezco mil disculpas a quienes formularon más preguntas y desafortunadamente no pudimos formularlas en este momento. El tiempo es oro, como lo sabemos. Vamos ahora a ver un pequeño video de nuestros escritores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Hermosa Horna, oficial de Ética y Cumplimiento del Grupo OHL para Perú, empresa española de construcción con más de 100 años en el mercado global de infraestructura. Ante todo, agradezco la invitación para colaborar con la revista Vive Compliance. Me parece una excelente iniciativa y felicito a Judith Tunjano, directora general de la revista, por el apoyo y entusiasmo en publicar mi artículo Corrupción en la pandemia, visto desde la perspectiva peruana, que con mucho cariño he preparado para ustedes. En este artículo les voy a contar mi experiencia como especialista en temas de cumplimiento, de buen gobierno corporativo, de gestión de riesgos, de medidas anticorrupción, visto desde la perspectiva de la realidad peruana, ¿no? Queda claro que la corrupción pues, es de interés de todas las naciones y es responsabilidad de todos nosotros combatirla, precisamente con la implementación de buenas prácticas que nos ayuden a implementar medidas de prevención y de buenas prácticas empresariales. La revista Vive Compliance reúne a un grupo de profesionales multidisciplinarios de distintos países dedicados al mundo del compliance con la intención de promover la ética, integridad, transparencia, responsabilidad, cumplimiento normativo en todas las organizaciones, y precisamente es eso lo que busca la revista, ¿no? Transmitir una cultura de compliance a todo el mundo. Hoy en día la función de compliance en las organizaciones toma particular importancia. Les cuento desde mi experiencia como oficial de cumplimiento, el principal cometido de la función de compliance es la de ayudar, apoyar, asesorar a todas las personas de una organización, no solo a velar por el cumplimiento de las normas, sino también ayudar a que las cosas se hagan bien, ¿no? Que se hagan mejor, de tal forma que el negocio se ejecute de manera responsable, sostenible y en cumplimiento de las normas aplicables. Para mí, en lo personal, cuando hablamos de compliance, es hablar de integridad, es un pilar clave y fundamental para instaurar cualquier
cultura de cumplimiento en cualquier organización, siempre que se actúe con integridad, ¿no? Es ese hacer lo correcto sin que nadie nos vea, ese respeto hacia los demás, hacia mi propia organización, es un concepto que va mucho más allá de la ética, porque yo considero yo la engloba. Recomiendo a todos que suscriban a la revista Vive Compliance. En cada número que se estará publicando se tocan temas específicos de cumplimiento. Los artículos versarán además sobre la opinión de reconocidos profesionales y colegas a nivel mundial, y además se llevan entrevistas con expertos, se hacen reportajes y se difunden eventos. Quedan todos invitados. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho. Gracias. En este último año hemos sido testigos de una crisis mundial que ha ocasionado grandes transformaciones y aceleró el ritmo de la evolución de la humanidad. Es necesario replantear una nueva normalidad económica y social con transparencia, responsabilidad y ética. Vive Compliance será ese espacio de convergencia para fomentar una cultura de cumplimiento que debe acompañar un crecimiento económico con desarrollo y bienestar común. Les deseo muchos éxitos y sabiduría en la misión de informar y forjar opinión en temas que son de gran relevancia. Rosa Chu les saluda fraternalmente desde Panamá. Bueno, pues solo me resta agradecerles nuevamente a nuestros panelistas, a todos los asistentes. Muchas gracias a nuestros escritores que nos han enviado estos videos. Muchas gracias a la revista Lawyers, a Cristian Vidal en Chile, pioneros de las revistas digitales. Muchas gracias también al Diario Financiero que nos sacó una nota hoy. Muchas gracias a todos quienes han hecho posible este momento y también la primera edición de la revista, que les voy a compartir a continuación, la portada de la revista. Los invito muy cordialmente a visitar la página, a seguir la revista, a leerla. Como les había anticipado, tenemos como artículo central una entrevista a la doctora Delia Ferreira de Transparencia Internacional, que nos va a estar comentando otros aspectos adicionales a los que comentamos hoy en día. Muchas gracias, doctora, también. Y bueno, estamos con las puertas abiertas, como les decía, aquí en la revista. Muchas gracias por asistir. Un abrazo cariñoso para todos. Por favor, sigámonos cuidando y nos seguimos viendo en otros espacios. Gracias. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Gracias, doctora Delia, doctor Javier. Gracias. Gracias, Judith Ángela, gracias.